Hola, somos Vicente y Claudia. Y en esta ocasión vinimos a hacer un recorrido por el fascinante Parque Nacional Volcán Tenorio para conocer el impresionante Río Celeste. Vamos a conocer y vamos a comprobar con nuestros propios ojos si realmente es del color que se muestra en las fotos. La impresionante joya de Río Celeste se ubica en las faldas de la cordillera volcánica de Guanacaste, al norte de Costa Rica, y está inmerso dentro del Parque Nacional Volcán Tenorio. Este es uno de los ríos más curiosos y bellos del país. Y sí, antes de llegar, queremos resaltar que el color que se muestra tanto en los videos como en las fotografías es totalmente real y es la característica principal de este río. El ingreso al parque se puede comprar directamente en la entrada. El precio para nacionales es de 904 colones y de $14 para turistas extranjeros. Su horario de ingreso es de 8 a.m. hasta las 2 p.m. todos los días del año. A los alrededores del parque existen varios estacionamientos con un costo de 2.000 colones por el día. Ya pagamos la entrada, pasamos el control y ahora vamos a empezar el recorrido. Vamos a ver cómo nos va. Después de pagar la entrada, pasarás por los únicos baños que hay en el parque y que están en la entrada, por lo que es importante tomarlo en cuenta antes de iniciar el trayecto. Luego iniciarás el recorrido por el sendero que está perfectamente señalizado, por lo que no hay peligro de pérdida. Recién acabamos de pasar el punto de control al Parque Nacional Tenorio. Son las 8 de la mañana. Vamos a ver cuánto tardamos en ir hasta el teñidero, bajar a la cascada de Río Celeste y regresar otra vez al punto de ingreso. En esta caminata tienes la opción de contratar a un guía si fuese necesario. El sendero principal tiene en total una longitud de 3,5 kilómetros por vía, unos 7 kilómetros en total, y a lo largo de este irás pasando por los principales puntos de interés del parque. Lo bueno de este parque es que el sendero es muy accesible. Vimos que alrededor es una caminata de unas 2 horas aproximadamente. Vamos a ver si este tipo de sendero nos lleva hasta el teñidero donde se origina el Río Celeste. El parque alberga un bosque lluvioso. El clima que impera en el sector es tropical, con una media de 28 grados Celsius y muy húmedos. Por tanto, hay que tomar las precauciones de llevar bastante hidratación. Llevamos aproximadamente media hora caminando y sin embargo el clima está un poquito nublado, lo cual se agradece. Sí se siente, ya sentimos bastante cansancio y estamos bien sudorosos, el ambiente es bastante húmedo. Es importante tomar nota que no se permite el ingreso de alimentos. No obstante, a las afueras del parque hay varios restaurantes y ventas de diversas golosinas y bebidas. Durante todo el trayecto estarás en contacto con la frondosa naturaleza y el entorno que rodea al Río Celeste. Aunque el sendero no es complicado en el primer tramo, sí pensamos que es necesario un mínimo de condición física, ya que para ir a los puntos de interés el camino se va complicando, ya sea con empinadas y desiguales gradas e intrincados senderos con altos niveles de dificultad. Si bien el camino al inicio es por un sendero, la dificultad de esta caminata es entre media y alta, dependiendo claro la condición física de cada persona, pero hay momentos del sendero en que se torna bastante irregular. Como podemos ver, hay muchas piedras, gradas de diferentes tamaños, no es un camino muy regular. Siguiendo el sendero principal podrás acceder a todos los puntos de interés. Nos dijeron que aquí en el volcán hay 4 puntos de interés que se pueden visitar. El primero y más importante tal vez es la catarata, el segundo es la laguna, el tercero son los teñideros y también hay un mirador.
Después de 1,5 kilómetros llegarás a una intersección donde los caminos se dividen. A mano derecha el sendero te llevará al mirador, la laguna, borbollones y teñideros. A la izquierda, bajando las gradas, te dirigirás a la cascada. Acabamos de llegar a una intersección de venida. Si doblamos a mano derecha vamos a encontrar los teñideros y si seguimos directo vamos a encontrar la catarata. Sin embargo, hay que tomar en consideración que hasta aquí llega el camino. Lo demás son escaleras. Nosotros decidimos tomar primero este camino y lo que nos encontramos es sin duda el lugar más impresionante de todo el camino, la cascada de Río Celeste. Muy lindo, increíble. Lo que muestran las fotos es cierto. El color definitivamente sí es celeste y la catarata está a otro nivel. El espectáculo es realmente fenomenal, una caudalosa e impactante catarata de un color celeste intenso, que vale totalmente la pena. Para ello se debe bajar los 150 metros de gradas un tanto irregulares para después tener que subirlas nuevamente. Seguimos nuestro camino y esta vez nos dirigimos al siguiente punto de interés, el mirador. Acá es donde el camino se empieza a poner difícil. Todos los caminos que llevan a las diferentes atracciones tienen varias subidas. Como recomendación sería, bueno, si tienen un palito de esos de trekking, como para ayudarse, sobre todo para las personas bajitas como yo, porque cuesta subir cada escalón. En este sector del parque se podrán observar el volcán Tenorio con 3 conos llamados Tenorio 1, Tenorio 2 y Cerro Montezuma. Además, unas vistas panorámicas naturales que permiten apreciar las llanuras del Pacífico y del Caribe. Sin embargo, nosotros a la hora que hicimos el recorrido no nos permitió admirar de estas vistas por la nubosidad que imperaba en ese momento. Ahorita no se nota mucho porque está nublado, pero esos son los 3 cerros. Continuamos el sendero desde el mirador y a medida que avanzas hacia el siguiente destino vas anticipando lo que te espera por una particular pista. Huele como a huevo podrido o huele como a, no sé si será azufre, pero hay un olor bastante fuerte en el ambiente. Lo siguiente que te encontrarás en el trekking será la Laguna Azul. Acabamos de llegar al tercer punto de interés, que es la Laguna Azul. Esta laguna en realidad son ensanches en el río, por lo que el agua es más lenta y acá podrás apreciar mucho mejor el color celeste, ya que aquí el color es más intenso. Todo un espectáculo a la vista. A solo unos pasos más, aproximadamente 100 metros, llegamos a otro punto de interés. Nos referimos a los borbollones. Y llegamos a otro punto de interés, los borbollones. El agua aquí es termal y puede llegar hasta los 94 grados Celsius, así que mejor no acercarse mucho. Estamos en los borbollones y es increíble el olor a azufre que se siente. Este olor es bien feo, huele como a, no sé, como una mezcla extraña, mayoritariamente a huevo podrido. No es agradable. Caminar por estos senderos realmente es una experiencia única. Se puede admirar una abundancia de especies de flora y fauna.
Recién veníamos caminando y nos encontramos de frente como un pavo real, yo no sé, un pavo de monte, no sé cuál es el nombre, pero era hermoso, súper grande, pero donde nos vio salió huyendo. Por ahí debe estar. En la ruta se cruzan algunas quebradas y pequeños ríos con hermosos puentes. Bueno, y entre los borbollones y el teñidero tenemos que pasar por este río y por ende pues por este puente. Sin duda, querrás detenerte a admirarlos y tomar una que otra fotografía. En el camino nos encontramos otro puente y tienen que ver el agua. ¡Vengan! Siguiendo el sendero llegarás al último punto en la ruta, que se conoce como Los Teñideros. Llegamos ya al final del sendero. Como podemos ver, aquí hay dos afluentes o dos ríos que se juntan y justamente este es el teñidero. De aquí es donde se origina el río Celeste. Es en este lugar en donde ocurre la magia. Verás cómo el agua pasa de ser transparente, proveniente de dos afluentes de los ríos Buenavista y el río Quebrada Agria, que se juntan y pasan a tener ese color celeste tan característico de este lugar. Hasta el año 2013, investigadores de universidades nacionales descubrieron que el color celeste se debe a que el río está compuesto de aluminio, silicio y oxígeno, lo que origina un tipo de mineral denominado aluminosilicatos, de gran tamaño, y al estar suspendidos en el agua es el responsable de reflejar la luz del sol. Es decir, que el celeste no es producido por una sustancia química en particular que colorea el agua, sino que se trata de una percepción del ojo humano debido a la dispersión de la luz solar. Llegamos a un punto en donde podemos tocar el agua y aquí podemos comprobar lo que se dice, que en realidad el color del agua es normal, transparente, es un efecto visual. Acabamos de llegar de los teñideros, sin embargo nos tuvimos que salir de ahí porque habían unos bichos bien extraños que nos querían como atacar. Entonces nos vinimos aquí nuevamente a la laguna. Estuvimos leyendo ahí que este efecto del color azul que se ve en el agua es por un efecto óptico mezclado con algunos minerales que tiene el agua. Sin embargo, la leyenda de aquí de Costa Rica dice que cuando Dios terminó de crear la tierra y de pintar el cielo, vino y lavó los pinceles en este río, por eso lleva su nombre. El recorrido nos tomó unas 3 horas en total, a un paso moderado y tomando descansos, para poder apreciar calmadamente el espectáculo de la naturaleza y color frente a nuestros ojos, en cada uno de los puntos visitados el día de hoy: la cascada, el mirador, la laguna azul, borbollones y los teñideros. Un recorrido altamente recomendado, que se debe visitar estando en Costa Rica. Hola. Hola, hola. No pensé que viniera tanta gente el día de hoy. Bueno, hoy es sábado. Sí, Los sábados generalmente sí vienen muchos visitantes. pero por la hora yo pensé que tal vez no venían tantas personas, pero sí, creo que sí hay mucha gente. Ha estado bien bonito el recorrido. Sin embargo, sí noto de que no es recomendable para todo tipo de personas, ¿eh? Tiene trayectos bien complicados, entonces sí hay que tener cuidado con eso. Sí, no hemos visto muchos animalitos el día de hoy. Solo pajaritos hemos escuchado, algunos insectos y el pavo.
Y el pavo. Y el pavo. Hay que tener cuidado también porque hay partes del sendero que por la misma humedad, de la misma lluvia, se torna un tanto resbaloso. Sí, entonces hay que caminar con sumo cuidado, especialmente si se viene con niños o con algún adulto mayor. Hay que tener esas precauciones. Consideraciones, cosas que hay que tomar en cuenta antes de venir. Por ejemplo, cosas como venir con ropa adecuada, zapatos cómodos, ojalá antideslizantes, porque si camino bastante resbaloso, también es importante traer algún tipo de repelente, porque hay muchos insectos. Algo importante también que sería bueno traer es una capa para la lluvia, porque sí llueve bastante. Sí, ahorita hemos topado con la suerte de que no está lloviendo. Cuando llegamos estaba bien oscuro, muy ventoso también, y creíamos que nos iba a llover, pero a eso de las 10 de la mañana ya empezó a despejarse y ahora estamos con bastante sol. Después de visitar esta maravilla de la naturaleza y como vimos anteriormente, dentro del parque está prohibido bañarse en las aguas del río. Siempre está la opción de ir a otro sector para poder hacer una actividad tremendamente divertida en estas aguas. Nos referimos al tubing. Nuestro siguiente destino es Catira, un pueblo a 20 kilómetros de distancia de la entrada del parque. Ahí, un tour operador local ofrece el recorrido más largo de esta actividad, con precios para nacionales y extranjeros y que incluyen el almuerzo. El tour es tranquilo, apto para toda la familia. Siempre irás acompañado de guías que te van mostrando qué hacer durante todo el trayecto del río. El lugar es maravilloso, no olvides llevar zapatos y ropa adecuada para que te puedas mojar. Del resto se encargan ellos. Este tour es muy entretenido, refrescante y sumamente recomendado para aquellas personas que quieren, aparte de conocer este hermoso río, también poder sumergirse en estas particulares aguas de color celeste. El perfecto final para un día lleno de emociones. Bueno amigos, les agradecemos por acompañarnos en esta nueva aventura recorriendo el Parque Nacional Volcán Tenorio y su bellísimo río Celeste. Si además estás buscando más información de otros lugares dentro de Costa Rica, te invitamos también a revisar nuestro canal. Ahí tenemos videos de los destinos más buscados y visitados por turistas nacionales y extranjeros. No te los pierdas. No olvides suscribirte, es gratis, y activa las notificaciones para que no te pierdas las siguientes entregas, con nuevas aventuras que siempre nos hace muy feliz de poder compartir con todos ustedes. Nos vemos pronto.